Ok, vamos a comenzar entonces. Antes que nada, buenas noches con todos. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser el tema de análisis dimensional. Y antes que yo comience a explicar, sí me gustaría hacer algunas pequeñas preguntas, más que nada para saber qué es lo que ustedes pueden decir al respecto o qué es lo primero que se les puede venir a la mente. Entonces, primera pregunta, y una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que ustedes pueden decir, así sea en una o dos palabras, para ustedes, qué es medir? ¿Qué sería, qué significa la palabra medir con sus propias palabras? No importa lo que digan. Pueden decirlo en el chat general o pueden decir por privado si es que no quieren que los demás vean sus respuestas. Pero sí, Sería tratar de contabilizar o cuantificar un tipo de unidad. No. mm, no, no tanto así. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea? Vamos, quiero que piensen, quiero que interactúen en la clase. Comparar con algo. Ya, ok. Una respuesta bastante acertada. Saber con exactitud la distancia de algún objeto o cosa. ¿Cuánto hay de algo? Ya. Saber cuánto equivale a algo. Ok. Bueno, medir no es otra cosa que comparar. No solamente saber qué distancia hay de un punto a otro punto, como dicen por allí, o como por ahí dijeron, saber distancia de un objeto. ¿Por qué? Solamente pónganse a pensar, ustedes, para poder saber cuánto mide un objeto, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes van y buscan una regla para poder saber cuántos centímetros tiene. Otra persona, por ejemplo, un albañil, puede con un metro, un flexómetro, coger y medir cuánto mide una pared. Generalmente los flexómetros están en metros y pulgadas, pero ahí estamos hablando de instrumentos de medición habituales. Yo tranquilamente puedo decir, bueno, de casualidad perdí una regla, no tengo con qué medir un cuaderno, pero resulta que la regla no es el único objeto con el cual yo puedo obtener una medición. Pues yo puedo decir, ok, voy a tomar mi cuaderno y voy a tomar un borrador y voy a ver cuántos borradores mide mi cuaderno. Puedo también decir cuántas plumas, cuántos lápices, cuántos sacapuntas mide dicho cuaderno. ¿Estoy midiendo el mismo cuaderno? Sí, pero sí se dan cuenta que lo que yo estoy haciendo es comparar el cuaderno con otro objeto. Y el objeto puede ser lo que sea. Puede ser un borrador, puede ser una pluma, o incluso puedo decir que voy a comparar mi cuaderno con el cuaderno de otro, para saber si es del mismo tamaño o si es un cuaderno más grande o más pequeño. Lo mismo se hace cuando ustedes quieren saber quién es más alto entre dos personas. ¿Qué es lo que hacen? Se comparan entre sí sus estaturas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están midiéndose. Claro, ahí no obtienen un valor en específico, como decir, mides 1,80 metros o yo qué sé, sino que lo que hacen es decir, ok, yo soy más alto que tú. ¿Pero qué es lo que hicieron? Compararon dos personas. ¿Qué es lo que hacen habitualmente con los objetos? Comparan un objeto con otro. Entonces, de ahora en adelante, medir no es más que simplemente comparar cosas. Y eso puede ser lo que sea. Incluso, como estamos viendo de que yo puedo coger y comparar un objeto con cualquier otro objeto, entonces no es como que yo tenga un límite o esté restringido a solamente decir que voy a poder medir con un solo objeto de medición o voy a poder medir teniendo una sola unidad, ¿ya? Entonces, eh, como parte, como punto inicial, tenemos lo que son voy a traer unas tablas para ir explicando con eso de allí, las unidades básicas o fundamentales. Ya, estas de aquí son como que la base de la gran mayoría de unidades que existen en el mundo. Y digo la base, pero para nosotros. Ya vamos a ver más adelante, porque sí, hay varias tablas, pero si se dan cuenta en esta pequeña tabla, que tenemos en este caso 7 unidades, cada una con su respectivo símbolo y asimismo con sus magnitudes
y sus dimensiones, en las cuales tenemos el metro, el kilogramo, el segundo, Kelvin, amperio, candela y mol. Cada uno sirve para poder obtener una cierta comparación. El metro para tener longitudes, kilogramo para tener masas. El segundo, obviamente para tiempo y así con cada una de ellas. Si se dan cuenta que todas son completamente diferentes, pero todas ellas se utilizan para obtener lo que son mediciones. Si estamos claros con esa parte de ahí, bueno, quiero pensar que sí, es suponer que sí. Sí, Ya, ahora, ¿en qué influye esto de las unidades? Ya, primero, cuando nosotros hablamos de análisis dimensional, si se dan cuenta que esta pequeña tabla justamente me está mencionando las dimensiones. Cada dimensión se asocia con una unidad y no son repetidas. Todas son completamente diferentes. Cada uno tiene su propia dimensión. Y eso en sí, ¿a qué me puede estar llevando? Ya, como la tabla mismo lo dice, esas de allí son las unidades básicas o fundamentales. Quiere decir que no son las únicas unidades con las cuales yo voy a poder estar trabajando. Y sí, tenemos las unidades derivadas. Ya, aquí aparecen más y uno dice, bueno, profe, allí yo veo ahora 16 valores más que me tengo que aprender. No, como tal. Porque si se van a analizar lo que es la parte de los símbolos, se van a dar cuenta que en cada una de ellas está presente por lo menos una unidad fundamental. El área es metros al cuadrado. ¿Proviene de quién? Proviene del metro. El volumen, igualmente, metro cúbico, proviene del metro. Si nos vamos más abajo, podemos tener lo que es la energía. Y uno dice, profe, la energía se mide en joules. Su símbolo es una J, pero resulta que él es una combinación de varias unidades fundamentales, que en este caso, y si se dan cuenta, están tres unidades presentes, el kilogramo, el metro y los segundos. El joule proviene de quién? Proviene de la mezcla, en este caso, de tres unidades básicas. Lo mismo sucede con el newton, kilogramo, metro, segundo al cuadrado. La aceleración, en cambio, es de la combinación de 2 metro sobre segundo al cuadrado. Y si se van dando cuenta, la gran mayoría son provenientes de las unidades básicas. Claro, hay algunas que son como tal, que si se dan cuenta por acá, el coulomb es simplemente, perdón, la carga eléctrica, el coulomb, su símbolo es el C, y eso es amperio por segundo. Si no estoy mal, aquí está, amperio por segundo. Entonces, ¿son como tal nuevas como tales? No, porque provienen de las unidades básicas. Y si se dan cuenta, al igual que las de aquí arriba, cada una tiene su propia dimensión. Y miren, acá solo es una sola dimensión. Si acá estamos hablando de unidades derivadas y estamos hablando de que es la mezcla de dos o más unidades fundamentales, lo mismo va a suceder con las dimensiones. Sus dimensiones no van a ser otra cosa que la mezcla de dos o más dimensiones. Como habíamos visto, en este caso, la energía, su dimensión viene a ser masa, porque su unidad tiene el kilogramo, aparece la longitud, porque aquí tenemos el metro, y aparece también la dimensión de tiempo, ya que aquí está presente el segundo. Dimensiones básicas que están presentes en esta tablita de aquí. Ahora, si nosotros tenemos varias dimensiones, varias unidades de medida y varias formas de expresar, me doy cuenta de, bueno, les voy a preguntar más bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿las que están en esta tabla de aquí son las únicas unidades que pueden existir? ¿O no, será posible que yo puedo generar más unidades a partir de esta tabla? Yo puedo crear las unidades que yo desee utilizando las unidades fundamentales. Profe, pero ¿y si no está en la tabla? Si aparece gracias a la combinación de las unidades fundamentales,
es una unidad derivada. Por lo tanto, que no aparezca no quiere decir que esté mal, pero tampoco es de que yo pueda decir que me voy a poder inventar unidades así por así y trabajar como yo quiera con las unidades. Ahí es donde entra en lo que es análisis dimensional. En sí, ¿qué consiste el análisis dimensional? Su mismo nombre lo dice, voy a tener que analizar las dimensiones, pero las dimensiones de qué cosa. Porque al final de cuentas, aquí en esta tabla yo ya tengo presente las dimensiones, están escritas en las fundamentales, están escritas en las derivadas, entonces como que no se le ve mucho sentido estar analizando las dimensiones de lo que son ya unidades conocidas, pero las unidades habitualmente provienen de ecuaciones. En sí, hablar de mezclar unidades o mezclar dimensiones, disculpen, esta clase es grabada, sí, como les decía, estar hablando de mezclar unidades o estar mezclando dimensiones es como decir que yo voy a poder coger un tazón y voy a comenzar a agregar ingredientes y mezclarlos y obtener lo que sea. Pero ¿qué sucede si ya tenemos un orden? Tenemos una expresión que me dice qué es lo que yo puedo estar realizando con ciertas unidades o con ciertas dimensiones. Allí es donde entra en juego el verdadero ser de análisis dimensional. El poder analizar que las ecuaciones en las cuales estén presentes unidades sean correctas. Para esto, voy a poner por acá al lado, tendremos lo que es el principio de homogeneidad. Bueno, lo voy a escribir aquí. Tendremos lo que es el principio de homogeneidad. Ahora, ¿qué es lo que va a establecer el principio de homogeneidad y para qué me va a servir más que todo? El principio de homogeneidad le va a decir a ustedes que cualquier tipo de suma o cualquier tipo de resta que esté presente en una ecuación se va a convertir en un igual. Por ejemplo, digamos que tenemos una ecuación cualquiera en la cual actúa un valor A que es igual a un valor B más un valor C y digamos que también tenemos menos un valor D. Entonces, ¿qué es lo que les va a decir a ustedes? Que lo que se esté sumando y se esté restando para las dimensiones o para lo que es análisis dimensional, eso se va a convertir en un igual. Se va a convertir en una igualdad. Entonces, lo que van a tener es que A tiene que ser igual a B y eso tiene que ser igual a C e igual a D. ¿Por qué los signos de suma y de resta se convierten en iguales? O sea, sé que no tiene como que mucho sentido. Pero cuando nosotros hablamos de sumas o de restas, tenemos que pensar en lo siguiente. Si yo estoy tratando con unidades, ¿qué es lo que tiene que suceder? Imagínense que las unidades son frutas. Yo les pregunto a ustedes, si yo en un tazón les mezclo manzanas y les mezclo peras, y yo les digo, díganme cuántas manzanas hay en total, ¿ustedes van a sumar todo lo que hay en el tazón o solamente podrán sumar lo que realmente corresponda a ser una manzana? ¿Qué es lo que harían allí? Solo Sumarían lo todo, que corresponde a manzana. solamente sumarían lo que corresponde a las manzanas, pero lo que corresponde a peras, eso básicamente pues como que está ahí estorbando. Ya, muy bien, no se pueden sumar porque no son lo mismo. Y eso es lo que prácticamente significa el principio de homogeneidad, que si ustedes están sumando en una ecuación, lo que están sumando es exactamente igual, es lo mismo. Por eso los signos de suma y los signos de resta se convierten en igualdades, porque les está diciendo a ustedes que eso de allí tiene que ser exactamente igual. Si están sumando metros, todo esto tiene que ser metros. No puede ser tiempo. No pueden sumar metros con segundos. Es como el ejemplo que les acabé de dar. No pueden sumar manzanas con peras, porque no son lo mismo. Y eso es lo que les di a ustedes el principio de homogeneidad, que para que una ecuación sea realmente correcta,
Si se está sumando o restando, entonces las unidades que correspondan a cada uno de esos términos tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. Si son diferentes, bueno, la ecuación es incorrecta, porque es algo que yo no voy a poder hacer. Es como que la ecuación les está diciendo que lo que es el total del tazón que representa manzanas va a ser igual a las manzanas más las peras más, qué sé yo, más fresas. No se puede hacer esa suma porque no son iguales. Son frutas completamente diferentes. ¿Ya estamos claros con esa parte o alguno se me perdió ahí? Tal vez. Ok, parece que sí estamos claros. Ahora, algo que sí se tiene que tomar en cuenta en esto de aquí es de que como nosotros vamos a estar hablando única y exclusivamente de dimensiones, hay cosas que no se van a tomar en cuenta. Ya, a ver, como tal, no es que no se tomen en cuenta, sino de que como que pasan a segundo plano. No afectan a lo que es a la ecuación cuando hablamos de análisis dimensional. ¿A qué me estoy refiriendo con eso de allí? Supongamos una ecuación típica que todo mundo conoce. Qué sé yo, la de, a ver, una ecuación que contenga un número. Bueno, me voy a inventar una ecuación cualquiera, porque no me acuerdo de una ecuación, creo que era una de MRV, pero no recuerdo exactamente cuál. Pero a ver, digamos que tenemos A más B igual a C más 2 más 3 veces D y más, digamos que tenemos coseno de un ángulo cualquiera. Ya, esto es una ecuación. Puede tener la forma que sea, al final de cuentas es una ecuación y aquí estamos sumando, restando cualquier cosa. Yo lo sé. Pero si vamos a hablar de, quiero saber si esa ecuación es correcta, tengo que aplicar entonces el principio de homogeneidad y analizar lo que convenga, lo que conlleve hacer después. Pero, el primer paso es de que esto, ¿qué me dice a mí? Que los signos de suma se tienen que convertir en igualdades, ¿verdad? Los signos de suma se deben de convertir en igualdades. Ok, entonces A tiene que ser igual a B, esto tiene que ser igual a C, igual a 2, igual a 3 veces D, igual a coseno del ángulo. Ya, y aquí, si se dan cuenta, aparece algo interesante. A, B y C y D, en teoría, deberían ser algo que represente unidades. Pero ¿qué es lo que pasa con el 2 y qué es lo que pasa con el coseno? ¿Qué son? Son simples números. No son unidades, son números. Y al ser números, son prácticamente constantes dentro de la ecuación, en pocas palabras. ¿Ya? Lo mismo sucede con este 3. 2, ese 3 y el coseno del ángulo son constantes que están presentes en la ecuación. Y cualquier constante, las clases grabadas donde las pasan, eso no lo sé yo. Eso tendría que preguntar en el grupo. Las constantes aquí pasan a valer uno. ¿Por qué pasan a valer uno? Porque para el principio de homogeneidad las constantes son adimensionales. ¿Qué quieren decir que sean adimensionales? Al no tener unidades de medida, no tienen dimensiones. Y como no tienen dimensiones, su valor como tal es uno. Profe, o sea, el 2 se convierte en un uno. Prácticamente sí. El 2 se va a convertir en un uno. Y les va a quedar que A es igual a B, igual a C, igual, ponen en corchetes, dimensión uno que significa adimensional, igual uno que multiplica D, que eso queda exactamente lo mismo, igual a D, igual a uno. Y quiero preguntar yo, ¿qué concluyen ustedes con esta ecuación? ¿Qué pasa con A, qué pasa con B, qué pasa con C y qué pasa con D al estar igualados a estos valores de aquí?
¿Tendrán dimensiones A, B, C y D? ¿Sí o no? Son adimensionales, o sea, no tienen. Exacto, son completamente adimensionales. Y recuerden que esto es una igualdad. Quiere decir que lo que está aquí es exactamente igual a lo que está acá, e igual a lo de acá, e igual a lo de aquí. Entonces ya se dan cuenta de que A, al estar igualado a este término, se convierte en un valor adimensional. B también se iguala a ese término, se convierte en adimensional. C, de igual forma, y lo mismo sucede con D. Quiere decir que toda esta ecuación que acabé de escribir aquí arriba no tiene dimensiones. Es una ecuación completamente adimensional. Si se dan cuenta de que si uno es adimensional y está igualado a todo lo demás, quiere decir que todo tiene que ser lo mismo. Entonces todo tiene que ser adimensional. Ahora, dentro de las ecuaciones, ustedes no solamente se van a estar topando con números, se van a estar topando con ciertas estructuras que se consideran como constantes. Entonces, ¿qué cosas son adimensionales? Pues bueno, vamos a tener que todas las constantes, bueno, déjenme lo pongo en color negro. Uy, perdón. A ver, cosas que se consideran adimensional. Tenemos las constantes, tenemos las funciones, bueno, no funciones, sino seno, coseno y obviamente toda función trigonométrica. Tenemos también las funciones logarítmicas, bueno, voy a poner seno, coseno, por acá arriba, coma, no, punto, punto, punto. Logaritmos, logaritmos, también tendríamos los que son exponenciales. Ojo, no estoy hablando de exponentes, estoy hablando de los que son términos exponenciales. Prácticamente ya hace alusión a funciones exponenciales, ¿ya? ¿Qué otros términos pueden ser considerados como constantes? Los ángulos también, los ángulos y cualquier argumento de alguna función. Ya, con esto englobo todo. ¿Por qué digo cualquier argumento de alguna función? Ustedes tienen funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, y si se dan cuenta que hablar de funciones trigonométricas, el argumento ¿qué es? Es un ángulo. Su argumento es un número, en pocas palabras. Si ustedes dicen seno de teta y resulta que teta es igual a 30 grados, ¿esto qué les bota? ¿Les bota una medición o les bota un número? Esto les bota es un número. Por lo tanto, se considera adimensional. ¿Qué pasa si tengo el logaritmo de 20? El argumento es un número. Y el logaritmo de 20 también va a ser otro número. Por lo tanto, ese término es adimensional. ¿Qué pasa con las funciones exponenciales? Digamos que ustedes tienen 5 elevado a la 3, qué sé yo. El argumento es un número, pero todo el término es un número, por lo tanto, es adimensional. Pero ojo, aquí hay algo que se tiene que tomar muy, pero muy en cuenta. Una cosa es hablar de una función exponencial como tal y otra muy diferente es hablar de una dimensión que tenga un exponente. Por eso no puse explícitamente aquí exponentes para que no exista esa confusión. Lo que ustedes, voy a poner acá abajo un ejemplo mejor, digamos que tienen, qué sé yo, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Ya, esto es una ecuación que ustedes conocen, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo les pregunto a ustedes, este 2, ¿qué significa? O sea, ¿qué les dice a ustedes ese exponente? Ese exponente lo que les está diciendo es cuántas veces se está repitiendo
la medición. Es como que ustedes vengan y reescriban esto como velocidad final por velocidad final igual a velocidad inicial por velocidad inicial más dos veces la aceleración por el desplazamiento en x. Entonces, es muy diferente decir que yo tengo un número como base y su respectivo argumento que es el exponente, a decir que tengo una dimensión, perdón, una unidad como base con su respectivo exponente. Son dos cosas completamente distintas. El uno es un número ya conocido en la base y en el otro es una variable. Vamos a decir que es una variable porque no es un número que ustedes conozcan. Simplemente saben que eso es una medición que está dada en metros sobre segundos, que es lo habitual, que incluso está aquí arriba en la tablita. Velocidad es metros sobre segundos. Si está claro hasta aquí esto, sí, no, está claro, no está claro. Pregunto, si no, pues repito en el caso de que quieran que repita. Ok. Bueno, entonces para terminar este pequeño concepto, lo voy a poner aquí abajo. Todo término adimensional, todo término adimensional tiene como valor simplemente uno. Ya, creo que esto mejor lo pongo aquí abajito. Up, ya, ahí, esto lo dejo aquí al lado igualmente. Me dicen por acá, el número de Reynolds se considera dimensional. Ya, pero pregúntate a ti mismo, ¿qué cosa es el número de Reynolds? ¿Es una medición o simplemente es un número? Allí es donde radica la diferencia entre las constantes y las mediciones. En si es un número o realmente me expresa cuánto mide cierta cosa. O sea, por eso les pregunté al inicio, ¿qué cosa era medir? Medir no era otra cosa más que comparar un valor con otro. Ya. Constantes como números, voy a poner mejor logaritmos, funciones trigonométricas, logaritmos, exponenciales, ángulos, cualquier argumento de alguna función y todo término dimensional tiene como valor uno. Listo. Son las únicas consideraciones que deben de tener al momento de querer aplicar el principio de homogeneidad en una ecuación cualquiera. ¿Ok? Entonces, vamos a ir con un ejercicio si realmente está claro. Para ver si realmente está claro lo que expliqué ahorita. A ver, dice, en la siguiente fórmula física, hallar la dimensión de K. ¿Qué significa cualquier argumento de una función? Lo expliqué aquí. El seno es una función. Su argumento es un ángulo. El logaritmo es una función. Su argumento es un número. Por lo tanto, es adimensional. Una función exponencial, por ejemplo, Euler a la x, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser x? ¿Tiene que ser una medición o tiene que ser un número? Un Según lo que número. está. Muy bien. X tiene que ser un número. No, no puede ser una medición. Lo escribí aquí, cualquier argumento de una función. Euler a la x, eso es una función exponencial. Su argumento es lo que va en el exponente. Por lo tanto, si yo quiero las dimensiones del exponente, eso va a ser un número. La base es Euler y eso es un número. Lo mismo puse acá. 5 elevado a la 3. La base es un número. Su argumento, una vez más, es un número. Es adimensional. Pero muy diferente
Es decir, que yo tengo la velocidad final o cualquier velocidad elevada al cuadrado. Eso me dice a mí cuántas veces se repite esa medición. Eso es completamente diferente. Hay una gran diferencia entre el exponente que acompaña a la medición y decir que tengo una base como número, que puede ser lo que sea, con su respectivo exponente. Porque, a ver, pregunto yo, 5 al cubo, eso me va a dar un número. Por lo tanto, eso va a seguir siendo adimensional o se convertirá en algo perdón, adimensional o en algo dimensional. Adimensional. Seguirá siendo adimensional. Dimensional. Pero, ¿y si yo digo aceleración al cuadrado, es dimensional o es adimensional esto de aquí? Dimensional. 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 Sería Dimensional. dimensional, porque lo que estoy diciendo aquí es que tengo aceleración multiplicada por la misma aceleración. O lo mismo que decir metros sobre segundos al cuadrado por metros sobre segundos al cuadrado. En cambio acá simplemente es que tenga, qué sé yo, 2 elevado a la 2. Esto es 2 por 2, esto es 4 y su dimensión es 1 porque es un número y los números se consideran adimensional. ¿Ya? Ahora, vamos con este ejercicio de aquí. A ustedes no les van a pedir buscar si la ecuación es correcta, porque al final de cuentas es simplemente coger y igualar y nada más. Lo que sí les van a pedir es buscar las dimensiones de alguna variable que esté presente en la ecuación. Y allí es donde entra en juego todo lo que les he explicado ahorita para diferenciar qué cosa es adimensional y qué cosa no lo es. Dice, en la siguiente fórmula física, hallar, ojo, hallar las dimensiones, la dimensión de K. Y les dicen como dato, F es frecuencia. Ahora, algo que tienen que tener muy en cuenta para cualquier ejercicio de análisis dimensional, y ojo, para cualquier ejercicio, es de que ustedes no pueden asumir ninguna letra de la ecuación. Profe, yo ahí veo la letra A mayúscula y eso como que parece que es área. Alguien dice, por allí veo la letra X y eso como que parece que es metros. ¿Será que puedo poner eso en la ecuación y trabajar y sacar lo que me pide? No. Si el ejercicio no se los menciona, ustedes no pueden atribuir ninguna medición a ninguna letra que esté presente en la ecuación. Tiene que explícitamente estar escrito en el enunciado qué es cada letra. Si no lo está, ni modo, es Solo una nos variable. especifica de F, ¿Cómo? que ¿Alguien solo dijo nos algo? especifica de F. Exacto, solamente nos están diciendo que en este caso F es frecuencia, pero nada más. Entonces, tenemos por ecuación que X es igual a elevado a la 3K por F. Ahora, yo pregunto, lo que a mí me piden hallar es la letra K. Esa letra, ¿dónde se encuentra? K no sería dimensional porque lo multiplica una constante. No. ¿Por qué va a ser adimensional? Si me dijeras que en la ecuación al final te queda que K va a terminar igualada a una constante, ahí sí. Pero aquí yo lo que veo es que K está multiplicando a la constante 3. Entonces allí yo no puedo decir que K va a ser igual a 3. O sea, el principio de homogeneidad convierte las sumas y restas en iguales, pero no las multiplicaciones y divisiones. Eso se mantiene. Entonces, yo pregunto aquí, la variable de interés, que es la letra K, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está la letra K? ¿En la base, después del igual, antes del igual o se encuentra en el exponente?
Muy bien. En el exponente. Exponente, La profe. letra K se encuentra en el exponente. Y si está en el exponente, que acá es la variable. Y si K es la variable, ¿en dónde me encuentro? En una función exponencial, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que tengo aquí es una función exponencial. Entonces, como esto es una función exponencial, ¿qué es lo que yo les dije aquí arriba? El argumento de cualquier función, en este caso es una función exponencial, se considera adimensional. ¿Cuál es el argumento de esa función exponencial? Tres veces k por f es igual a uno. Todo el argumento, no por separado. Todo el argumento está compuesto por esos tres términos. ¿Sí estamos claros con eso? Sí, no, Sí. no estoy haciendo nada diferente de lo que está escrito aquí arriba. Entonces, como el argumento, en este caso, toma los tres términos, esos tres términos quedan igualados a uno porque justamente el argumento es adimensional. Ahora sí, si aplico principio de homogeneidad, esto es una constante. Esto vale uno. Y uno por cualquier cosa sigue siendo la misma cosa. Entonces, K por F es igual a uno. Y como esto es una ecuación común y corriente, puedo despejar de aquí la letra K y K sería simplemente uno sobre F. Pero, ¿cuáles son las dimensiones de F? F significa frecuencia. Podemos ir acá a la tabla y buscar la frecuencia. Y si se dan cuenta, ya tenemos de aquí que la frecuencia, su dimensión es t a la menos uno. Entonces K es igual a uno sobre t a la menos uno. Pero como eso está en el denominador, lo podemos mandar al numerador. Por lo tanto, K sería igual a tiempo. Solo uno. Y esas serían las dimensiones de K. K no es un término adimensional. K es una medición cuya dimensión es el tiempo. O sea, prácticamente se está midiendo en segundos. ¿Ok? ¿Estamos claros con este ejercicio? ¿Alguna duda tal vez que haya quedado con este ejercicio? No, profe. Seguros. Puedo repetir. ¿Qué parte quieres que repita? Desde la parte que iguala 3 kf a uno. Ya, a ver. Eh, una vez que ya tienes como que separada tu ecuación, el resto es simplemente manipular la ecuación como se hace habitualmente en una ecuación cualquiera en matemática. Ya. Una vez que, bueno, voy a explicarlos de más atrás. Una vez que te das cuenta en dónde se encuentra tu variable, tú ya dices, ok, lo que yo tengo es que mi variable está en la base, está en el exponente. Por lo tanto, si está en el exponente, eso me dice a mí que eso se convierte en una función exponencial. Y el argumento, que es donde está mi variable, se iguala a uno. Nada más. Luego, tengo que aplicar análisis dimensional. ¿Para qué? Para convertir los signos de suma o de resta en iguales y las constantes, que en este caso seguimos teniendo otra constante más, que es el número 3, eso se convierte en uno porque es adimensional. No desaparece, simplemente se convierte en uno y uno multiplicado por cualquier cosa sigue quedando la misma cosa. Es como que yo aquí haya multiplicado todo esto por uno. Prácticamente no afecta en nada a la ecuación. Luego, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente despejo la variable que quiero calcular, que en este caso me pide el ejercicio, que es k. Despejo k, reemplazo f, que en este caso me dijeron que era frecuencia, por su dimensión, y ya con eso hallo las dimensiones de k.
Nada más. Este es un ejercicio sencillo, pero no es el único y no es el único modelo, porque sí, existen diferentes formas en las cuales les pueden poner un ejercicio de análisis dimensional. Por lo tanto, el proceso no va a ser siempre el mismo, puede cambiar. Y ya dependerá de dónde se encuentre lo que ustedes quieren hallar. Siempre enfóquense en dónde está la variable. Con eso ustedes se dan cuenta de qué es lo que deben de hacer, qué ecuaciones pueden ir sacando y qué ecuaciones son adimensionales, como lo fue el primer ejercicio. Vamos revisando el segundo y nos dice hallar la dimensión de R en la siguiente fórmula física, en donde R es igual a toda esa expresión que está allí. Y nos dice únicamente que T es tiempo, nada más. Es todo lo que nos dice. T es tiempo y por allí tenemos presente K minúscula, K mayúscula, A minúscula y B minúscula. A ver, pregunto, ¿esa letra A minúscula será que representa aceleración? ¿Sí o no? No, Mm, muy bien. No representa aceleración porque el ejercicio por ningún lado me lo está diciendo. Entonces, eso es una variable más en la ecuación. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, primero busco mi variable. ¿Dónde está lo que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide hallar R. Y R resulta que está aquí. Listo. No está en ningún exponente, no está en ninguna función trigonométrica, logarítmica, exponencial. Por lo tanto, no voy a terminar con esta ecuación de este estilo. Simplemente tengo que R está como un término más en esa ecuación. Por lo tanto, R es igual a K. ¿Qué es lo que sucede con ese signo menos? Se convierte en una igualdad. K igual a T por K cuadrado igual, en este caso a la letra A minúscula, por A cuadrado igual a B. ¿Sí o qué? Ahora, alguien puede decir, profe, pero no deberíamos de primero resolver las operaciones de multiplicación, quitar los paréntesis, ir distribuyendo entre términos, para que al final todo quede sumando, restando y no multiplicando. No es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque si se están sumando, ¿qué es lo que les dice el principio de homogeneidad? Que esos términos entonces deben de ser exactamente iguales, ¿verdad? Y si son exactamente iguales, aquí yo ya tengo una pequeña ecuación dentro. K es igual a T. Por lo tanto, K mayúscula, sus dimensiones van a ser las dimensiones de tiempo, porque T representa tiempo según el enunciado. Entonces, las dimensiones de R van a ser iguales a las dimensiones de K, que es igual a tiempo. ¿Sí o qué? Las dimensiones de K al cuadrado tiene que ser igual a la letra A. Y por acá, A al cuadrado, bueno, me olvidé de los corchetes, la dimensión de A, igual a la dimensión de B. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos una expresión para poder reemplazar en otro lugar. R sería igual a T, que multiplica K al cuadrado. Ya tenemos las dimensiones de K, entonces eso sería T al cuadrado igual a, y ya tenemos las dimensiones de quién, las dimensiones de A. A es T al cuadrado, y acá tenemos otra vez la letra A. Bueno, reemplazo T al cuadrado elevado al cuadrado, y eso es igual a las dimensiones de B. Si estamos claros hasta aquí, lo único que he hecho es ir reemplazando, si se dieron cuenta, las variables que el ejercicio no me dijo fueron apareciendo una a una. Nada más. T a la 7. ¿Te refieres a la respuesta final? Supongo. Supongo que te refieres a la respuesta final. Supongo que sí. Bueno, T, esto es una igualdad, pues me quedo con uno de ellos. No me interesa tener los dos. Con uno de ellos más que suficiente. Esto sería T a la cuarta. Por lo tanto, las dimensiones de R sería igual a T. Como tienen la misma base, se suman sus exponentes. 4 y 2 y 1. Eso sería T a la 7.
y se acabó. Por lo tanto, las dimensiones de R sería igual a t a la 7. Y esa sería la solución para ese ejercicio. ¿Está claro? Sí, no, tal vez. Pregunto. Alguien que se haya perdido, eh, creo que se dieron cuenta de que el ejercicio fue diferente. O sea, el proceso no fue el mismo, fue completamente diferente al proceso anterior. Profe, repita la segunda línea. A ver, tú tienes en la ecuación términos que se están multiplicando. ¿Sí o qué? Que vienen a ser representados por estos paréntesis. Y yo sé que alguien puede decir, profe, pero ¿por qué no multiplico? ¿Por qué no distribuyo los términos? ¿Por qué no voy eliminando esos paréntesis? No es necesario hacerlo. Porque si tú lo haces, al final te van a quedar varios términos sumados o restados entre sí. Y si le aplicas principio de homogeneidad, pues al final de cuentas los signos de suma y de resta se van a convertir en iguales, sin importar que hayas hecho o no el proceso de eliminar esos paréntesis. Porque si no lo haces, aplico el principio de homogeneidad dentro de cada uno de los paréntesis. Al hacer eso, vas a tener como que pequeñas ecuaciones dentro de una ecuación más grande. Y mira, aquí tú tienes una primera pequeña ecuación, que es para hallar las dimensiones de K. K es igual a T, que es esto de aquí. Pero ¿qué cosa es T? T es tiempo, ahí sin más. ¿Sí o qué? Entonces vas reemplazando en los otros valores y con ello vas despejando lo que son las variables que tú ya tenías. K es tiempo, reemplazas acá, T, esto está elevado al cuadrado y te dice que eso es igual a la letra A. Por acá aparece una vez más la letra A elevado al cuadrado, pero A solita es T al cuadrado. Eso queda elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que haces al final? Como tú dices, ok, esto es igual a esto, pues simplemente me quedo con uno de los dos términos. Lo mismo haces con el de acá. Esto es igual a esto, me quedo solamente con uno y al final, mira, me queda una multiplicación de tres simples términos. Y no me toca estar distribuyendo este con este, luego con este y luego con el otro paréntesis hacer lo mismo. Y al final, obviamente, la expresión se va a hacer más grande porque van a comenzar a aumentar los términos que se están sumando o restando. Y el proceso te va a llevar a la misma respuesta, sí, pero el procedimiento va a ser mucho más largo. ¿Sí está claro? O sea, lo puedes hacer, sí, pero obviamente te va a llevar más tiempo resolverlo y no conviene quemar tiempo. Ya, no conviene quemar tiempo. Ok, entonces con esto creo que sí estamos claros con este segundo ejercicio. Vamos a ir con otro y con otro completamente diferente a sí mismo, donde tendríamos el siguiente. Hoy no, copié el mismo, perdón. Pensé que había copiado el anterior. Tuc, ahí. Dice, la energía cinética E de un cuerpo depende de su masa m y de la rapidez lineal v. Y nos dan una pequeña ecuación. E es igual a m elevado a la x por b elevado a la y. Y les pide hallar x más y. ¿Qué es lo que ustedes ven en este ejercicio de diferente con lo anterior? Les doy una pista. Les piden hallar las dimensiones o sí o no. Les piden hallar las dimensiones de X y de Y, sí o no. ¿Qué creen? No, no les pide hallar las dimensiones, pero van a tener que aplicar análisis dimensional. Sí, van a tener que aplicar análisis dimensional a pesar de que no les estén pidiendo
hallar las dimensiones. Profe, las medidas de dimensión de las varias unidades fundamentales, todas son necesarias para el pre o algunas más necesarias o generales. Si te refieres a estas de aquí, las que más aparecen son esta, esta, y muy poco aparece lo que es bueno, Kelvin, amperio, candela, mol, es como que nunca los he visto, la verdad, pero no voy a decir que no se las tienen que aprender, porque igual tranquilamente se lo pueden poner en algún ejercicio y después vienen y me echan la culpa a mí, que yo les dije que no se las aprendan. Las de acá. Todas, todas, porque cualquiera te pueden poner. Vuelvo y repito, no voy a decir que no te aprendas todas, porque resulta que en algún ejercicio te ponen por allí carga eléctrica. Y como van y dicen, el profe King me dijo que no me aprenda todas las S y justamente me pusieron la que no me aprendí. Entonces yo diría, apréndanse todas las que están, aunque si se dan cuenta de aprenderse, nada que ver, porque es como que tener una pequeña noción de dónde salen. En temperatura, ¿es necesario en Kelvin o puede ser en medición de Celsius y Fahrenheit? A ver, la tabla es clara. Unidades básicas o fundamentales. Aquí solo son 7, no existen más. Si aquí dice Kelvin, tiene que ser Kelvin. Si dice metro, tiene que ser en metros. Ya. Esto más que nada por el tema de que existen diferentes sistemas de unidades. Está el internacional, está el inglés, está el que ni siquiera pertenece al internacional o al inglés, que es como que uno que no tiene nombre, es uno extra, y allí las unidades de mediciones son completamente diferentes a las que aparecen aquí. Porque allí es donde aparece lo que es este pie, pulgadas, yardas, que tonelada, tonelada métrica, libra fuerza. Entonces, tienes más unidades, sí, pero que pertenecen a otro tipo de sistema. Entonces, aquí en análisis dimensional, tú solamente vas a trabajar con las unidades fundamentales. ¿Ya? Si no estoy mal, creo que Celsius y Fahrenheit no pertenecen a ninguno. Creo, creo, porque en sí son conversiones, ¿ya? Y si, ojo, si es una conversión, ¿qué creen que, de dónde creen que proviene en sí? El Celsius proviene del Kelvin. El Fahrenheit, lo mismo, lo puedo llevar al Kelvin. Entonces, si se dan cuenta, como que es como que un poco redundante que les pongan unidades que al final de cuentas son conversiones, porque ustedes no van a realizar conversiones aquí. Ustedes solamente trabajan con letras, no trabajan con números, por lo tanto no van a hacer conversiones. Ya les van a poner las unidades tal cual pertenecientes a las básicas, no pertenecientes a ningún otro sistema. No se van a topar con Celsius, ni con toneladas, ni con pies. Siempre van a ser que A es área, o sea, no les van a poner estas, les van a poner es las de acá habitualmente. Área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, que ya eso ustedes saben cuáles son sus símbolos, cuáles son sus dimensiones. Por ejemplo, los de acá, T de tiempo, F de frecuencia, que frecuencia incluso aparece aquí, como les dije, y por ahí alguien dijo, frecuencia es el inverso del periodo y periodo es tiempo. Por acá, en este ejercicio que vamos a hacer ahorita, les están dando masa y les están dando rapidez. Miren, dice masa. Les está diciendo que M es kilogramo, M es tonelada, M es libra. No, no les van a expresar las cosas con sus símbolos, se los van a expresar con su magnitud, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Y en el caso de las de acá, pues les van a decir lo mismo. Magnitud, área, volumen, densidad, velocidad, aceleración. Siempre se van a referir con sus magnitudes, porque así,
se quitan de encima el tema de las conversiones. ¿Sí está claro y respondida tu pregunta? Para el que me preguntó por el tema de las conversiones, que la pregunta es bastante buena. Es una excelente pregunta. Sí, ok, perfecto. Ya, ahora, lo que les decía, en este ejercicio no les piden hallar dimensiones, les piden hallar los valores numéricos de los exponentes. Aquí ya la cosa cambia, porque uno dice, me pides hallar números. Entonces, ¿para qué voy a aplicar análisis dimensional si lo que yo quiero son números, no dimensiones? Bueno, el análisis dimensional te permite a ti igualar dimensiones, igualar las unidades, y como expliqué hace rato, las unidades a veces vienen acompañadas de exponentes, y eso les dice a ustedes cuántas veces se está repitiendo dicha medición. Entonces aquí, en este ejercicio, igualmente se va a tener que aplicar análisis dimensional. Sí, de igual forma, si aplicamos análisis dimensional, es como decir que las dimensiones de E sean iguales a las dimensiones de m elevado a la x por las dimensiones de b elevado a la y. Esto dividido para 1, porque el 2 es una constante en esta ecuación y al ser una constante es adimensional, por lo tanto vale 1. Y si se dan cuenta es como decir que las dimensiones de E es simplemente masa elevado a la x por b elevado a la y. Nada más. Ahora, nosotros sabemos que m, al ser masa, eso se mide en kilogramos y su dimensión es m mayúscula. La rapidez se mide en metros sobre segundos. Eso es longitud por tiempo a la menos 1. O sea, está dividiendo, lo paso al numerador con signo negativo. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? La energía cinética tiene su unidad de medida. Sabemos que su unidad de medida es el joule. Pero yo necesito expresar eso en sus unidades básicas como tal. Si vamos a la tablita, que incluso fue una de las que tomé de ejemplo, la energía se expresa en joule, pero en el fondo se expresa como kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso tiene una fórmula dimensional. Masa, longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Entonces, esto sería masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Reemplazando acá, al final de cuentas, es como que reemplazar las variables con sus términos. Sería masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2, igual a masa elevado a la x por longitud, tiempo a la menos 1 y todo esto elevado a la y. El exponente se distribuye. Esto sería masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2, igual masa elevado a la x por longitud elevado a la y por tiempo elevado a la menos y. ¿Qué les dice a ustedes esta ecuación de aquí? Que lo que tienen de un lado tiene que ser exactamente igual a lo que está del otro lado, ¿verdad? Entonces, esta masa tiene que ser exactamente igual a la masa de acá. Esta longitud tiene que ser exactamente igual, uy, perdón, ser exactamente igual a la longitud de acá y este tiempo ser exactamente igual a este tiempo de acá. Y es como que ustedes tengan masa elevado a la 1 igual a masa elevado a la x, longitud al cuadrado igual a longitud a la y O sea, X tiempo, sería 1 y Y sería 2. ya, muy bien. Como es la misma base, me quedo con los exponentes, x igual a 1, 2 es igual a y por acá pues queda exactamente lo mismo. Menos 2 igual a menos y, 2 igual a y. Y con esto hemos hallado los valores numéricos de x y de y. Entonces, lo que nos pide es hallar x más y, por lo tanto esto sería 3. Y esa sería la respuesta para el ejercicio. No hallamos dimensiones.
hallamos el valor numérico de esta ecuación. Prácticamente la ecuación original sería, voy a ponerla por aquí abajito, sería aquí, E es igual a M, que estaría elevado a la 1, por B elevado a la 2 sobre 2. Y ya está. ¿Preguntas con este ejercicio? Tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Algo que no les haya quedado claro. Bueno, por lo menos levanten la mano si está claro estos tres ejercicios. Porque sí me interesan que hayan quedado claros estos tres ejercicios de aquí. Ya, ok, la gran mayoría levantó la mano, así que estamos claros. Entonces, con este ejercicio, vamos a ir con otro entonces. Vamos a subirle la dificultad. Ya. A ver, solamente mírenlo, obsérvenlo y ¿qué me pueden decir respecto al ejercicio? ¿Cuál es su primera impresión con ese ejercicio? ¿Cómo que miedo? ¿Por qué miedo? Saber cuáles son las adimensionales. Bueno, también sí, pero lo primero, antes de siquiera ponerme a buscar qué cosa es adimensional, ¿qué es lo primero que debo de buscar en el ejercicio? Saber en dónde se encuentra qué cosa, dónde se encuentra la variable que me piden calcular. Antes de yo eliminar cosas, tengo que primero saber dónde está la variable. Y sé que puede sonar como que, no sé, no tiene sentido de que primero me ponga a buscar la variable en vez de eliminar términos. Porque puede ser el caso de que justamente en uno de esos términos que tú eliminas se encuentra la variable. Puede ser ese el caso. Y si justamente la variable se encuentra en algo que es adimensional, toda la ecuación no me interesa, solamente me interesa analizar ese pedacito de la ecuación. Entonces, lo primero siempre tiene que ser buscar dónde se encuentra mi variable. Nada más. En este caso me piden determinar lo que es las dimensiones de x. Y justamente x se encuentra por acá afuera al otro lado del igual. O sea, simplemente es un término. Ok, por lo tanto, la variable no se encuentra en ninguna función que lo convierta en adimensional. No se encuentra como variable exponencial ni como variable de función trigonométrica, porque si nos damos cuenta, tenemos exponentes, tenemos incluso dentro de ese exponente una función trigonométrica, lo mismo por acá, seno, por acá otra secante, y por acá otro exponente por ahí medio raro. Bueno, nos dice, sabiendo que C es masa, W es trabajo, B es volumen y G es la aceleración de la gravedad. Ok, vamos primero a ir definiendo las dimensiones. Nos dijeron que C es masa, por lo tanto eso es M, W es trabajo, el trabajo también se mide en joules, por lo tanto ya sabemos que eso es prácticamente las mismas dimensiones que la energía, que está aquí. Aquí está el trabajo, masa longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Entonces esto sería masa longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Tenemos que B es volumen, el volumen es metro cúbico, eso es longitud al cubo. Y G es aceleración, eso sería longitud por tiempo a la menos 2. Esas son las variables que nos da el ejercicio. Ahora, por parte de la ecuación, hay que tomar en cuenta algo. Antes de yo ponerme a eliminar cualquier cosa, tengo que darme cuenta si lo que estoy tratando de eliminar realmente se lo puede, bueno, no eliminar, sino de que
ponerlo como adimensional. Ojito. Y digo esto por los exponentes. Sé que esos exponentes se ven feos y uno dice habitualmente los términos que son así como que horribles se terminarán cancelando, pero hay que tener mucho cuidado. Recuerden que aquí no siempre el exponente es adimensional, a menos que sea variable, ahí sí. Pero si es un término, eso me dice cuántas veces se repite dicha medición. Y en este caso, como mi variable no está en ninguno de los exponentes no se cancelan, prevalecen. Entonces, x tendría que ser igual a b elevado a la seno de 30. Bueno, seno de 30 eso es un número. Eso lo podemos hallar sin ningún tipo de problema. ¿Sí o qué? Y seno de 30, si no me equivoco, es un medio. Esto sería b elevado a la 1 medio sobre g elevado a la 1 medio. Todo esto que multiplica a dos veces el seno al cubo de un ángulo cualquiera, igual, como eso es una suma, aquí tendríamos un signo de igual, w por 1 secante de un ángulo. Bueno, no lo voy a poner todavía en 1, voy a poner secante de ángulo, de un ángulo cualquiera, sobre c por v por b. Y todo eso elevado a la 2 raíz de 3 coseno de 30. Que bueno, pregunto yo, este término de aquí, ¿qué pasa con ese término? Dos veces el seno cúbico de un ángulo. ¿Eso me da una medición o me da un número? Muy bien, eso es algo adimensional, porque es un número. Como esto es un número, esto vale entonces 1. Secante el ángulo, eso también es un número. Por lo tanto, x es igual a b elevado a la 1 medio sobre g elevado a la 1 medio que multiplica a 1 dimensional igual a w sobre c por v por b y todo esto elevado a la 2 raíz de 3 coseno de 30. Ya, y suena muy tentador decir, bueno, profe, todo eso es adimensional, pues porque está igualado a 1. Entonces, cancelemos ese término de una vez para simplemente quedarme con esa pequeña expresión de b sobre g y nada más. Pero miren lo que va a suceder aquí. Si yo elimino todo esto y me olvido de él, ¿qué va a suceder con b? El ejercicio por ningún lado me está diciendo a qué equivale la letra b. Pero si me voy con esa pequeña ecuación, aquí adentro, justamente está esa variable. Por lo tanto, ¿puedo utilizar esa ecuación? Sí, puedo usar esa ecuación para hallar el valor de b. Entonces yo tendría que 1 es igual a w sobre c por v por b. Esto está dividiendo, lo puedo mandar a multiplicar. C por v por b es igual a w. Entonces b sería igual a w sobre c por b. Bueno, era lo mismo que haber mandado directamente, pero ya que. Y ya tenemos una ecuación para hallar la letra b. Y justamente w, c y v son dimensiones conocidas, ¿verdad? Están aquí. Entonces, reemplazando, voy a poner por acá a un lado, reemplazando b sería igual a ¿qué cosa? A masa, longitud, tiempo a la menos 2 sobre c, que si no mal recuerdo era masa, v, que es volumen, longitud al cubo, masa, longitud al cubo. Y qué chévere, porque aquí esto con esto se cancela, este de aquí se cancela con 2 de aquí abajo, por lo tanto b sería igual a tiempo a la menos 2 por longitud a la menos 1. Ya tenemos los valores, perdón, el valor de B, pero no es lo que me pide el ejercicio, pero es lo que yo necesitaba para esto de acá. Ahora sí, como todo esto vale 1, 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1 y multiplicado por cualquier cosa sigue siendo esa misma cosa. X sería igual a B elevado a la 1 medio
sobre g, o bueno, vamos a ponerlo mejor con paréntesis, g elevado todo esto a la 1 medio. Y listo, ya tenemos prácticamente para hallar x. ¿Qué cosa era b? Era tiempo a la menos 2 por longitud a la menos 1. Por aquí. Y gravedad, lo tenemos acá arriba, es longitud por tiempo a la menos 2. Longitud por tiempo a la menos 2. Esto con esto se va. X sería igual a longitud a la menos 2. Preguntas. Creo que no me comí ningún término. A ver, aquí me olvidé de elevar esto a la 1 medio, perdón. Me comí el exponente aquí, esto acá, y por lo tanto las dimensiones de x sería simplemente longitud a la menos 1. Ahí, porque esto con esto se cancela y quedaría longitud a la menos 1. Y sería pues el literal E. Preguntas, dudas con el ejercicio tal vez. ¿Por qué al final queda longitud a la menos 2? Porque tienes longitud a la menos 1 en el numerador y longitud a la 1 en el denominador. Misma base, se restan los exponentes, porque es una división. Menos uno queda menos 2. Es como que tú aquí hubieses dicho x es igual a tiempo a la menos 2 por longitud a la menos uno por longitud a la menos uno porque lo mandas al numerador, por tiempo a la más 2. Es negativo, si lo mando al numerador pasa como positivo. Y es como que tú digas x es tiempo a la menos 2 más 2 por longitud a la menos uno más menos uno. Esto se hace cero y esto prácticamente termina siendo uno. Entonces te quedaría longitud a la menos 2. O sea, explicado en pasos, ahí. Directo, misma base, se restan los exponentes. Bueno, con el resto, ¿dudas? ¿No? Sí. ¿En serio no hay dudas? Todito claro. Ya, ok. A ver, vámonos con otro ejercicio, pero uno diferente. A ver, antes que nada, voy a darles, bueno, una vez que termine de leer el enunciado, voy a darles 5 minutos solamente para que me hagan el primer paso del ejercicio, que ya vamos a ver cuál es. Dice, el análisis dimensional es un procedimiento con el cual se puede construir una fórmula empírica cuando no existe una teoría completa de un fenómeno físico. ¿Ok? ¿Qué es lo que les pide? Construir una ecuación. Ya el ejercicio no se las está dando, les está pidiendo la ecuación. Y dice, considérese la velocidad de un líquido que sale a través de un orificio practicado en el fondo de un recipiente que lo contiene. Supóngase que la velocidad depende proporcionalmente de la altura h del líquido que hay encima del orificio y de la aceleración de la gravedad del lugar. ¿Cuál es la forma de la ecuación física dimensionalmente correcta? Y les dan varias opciones de respuesta en donde todas son ecuaciones. Ya no les están pidiendo hallar números, ya no les están pidiendo hallar dimensiones, sino que les piden hallar la ecuación a partir del texto.
¿Qué es lo primero que harían? Tienen 5 minutos para pensar, que 5 minutos es bastante, para decirme qué es lo primero que plantearían en este ejercicio. Y lo primero no va a ser establecer los datos, por si acaso. ¿Qué es lo primero que harían? Corre tiempo, corre tiempo. Pasar todas sus dimensiones. Fue lo primero que dije. Establecer los datos. Me refería a poner las dimensiones de velocidad, altura, gravedad. Eso no es lo primero. No, se los dije. Lo primero no va a ser establecer los datos. Algo más. ¿Qué otra cosa harían? ¿Qué harían? El ejercicio les pide construir una ecuación. Pregunto yo, imagínense que ustedes quieren hacer un dibujo. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Hacen tal cual el dibujo a pluma o primero hacen un boceto? Primero se hace un boceto. Entonces, si yo aquí quiero construir una fórmula, ¿qué es lo que debo de hacer entonces? Hacer un boceto de esa ecuación. Pero ¿cómo lo hago? El ejercicio se los está explicando. Prácticamente es como el tema de formulación de ecuaciones de matemática. Me dicen que la velocidad es proporcional a la altura y a la gravedad. ¿Qué significa que algo sea proporcional? ¿Qué entienden con proporcional? ¿Qué entienden con esa palabra? Porque aquí lo dice, supóngase que la velocidad depende proporcionalmente, ya que están relacionadas, pero ¿de qué forma? Que una depende de la otra. Sí, pero ¿relacionadas de qué forma? ¿En suma, resta, multiplicación, división? ¿Qué significa que algo sea proporcional? En este caso, la velocidad es igual, no, a gravedad por altura. Pero yo no sé cuántas veces se repiten esas dimensiones. X, Y. Solo observen las opciones. Solo fíjense en las opciones. El literal A les dice que la velocidad es igual a la gravedad elevada a la 1/2 por altura a la 1/2. Velocidad es igual a gravedad a la 1 por altura a la 1. Por acá les dice que es gravedad elevada a la 1 por altura a la 1/2. Y lo mismo va a suceder con las demás. Esto sería 1/3, altura a la 1/3, y por acá sería gravedad a la 2/3 por altura a la 2/3. Si se dan cuenta que en todas, absolutamente todas las opciones, la velocidad es igual a la multiplicación de la gravedad por la altura. Para colmo, solamente era analizar las opciones y darse cuenta de que con eso pueden sacar el boceto para la ecuación. Pero nos damos cuenta de que los exponentes es lo único que está cambiando en las opciones. Por eso pongo X y Y como variables. Quiere decir que el ejercicio, lo que me piden en sí, es hallar cuáles son los valores numéricos para ese valor X y para ese valor Y. Nada más. Y literalmente eso es todo. Esa es la ecuación. O sea, perdón, ese es el boceto para la ecuación. ¿Qué es lo que hago ahora? Digo, datos que me da el enunciado es que v es velocidad, eso es longitud por tiempo a la -1. G es aceleración de gravedad, eso es longitud por tiempo a la -2. H como es altura, eso se mide en metros,
Eso entonces es longitud. Y hacemos lo mismo que el ejercicio, creo que fue el tercero, sí, fue el tercero. Reemplazamos longitud por tiempo a la menos uno igual a longitud a la x por tiempo a la menos 2x por longitud elevado a la y. Longitud por tiempo a la menos uno es igual a longitud a la x más y por tiempo a la menos 2x. Y lo único que hago es igualar las bases, longitudes con longitudes y tiempos con tiempos. Entonces tengo longitud a la uno es igual a la x más y tiempo a la menos uno es igual a tiempo a la menos 2x. Entonces menos uno es igual a menos 2x, por lo tanto x es igual a un medio. Ya tengo el valor de x, el valor de la gravedad. ¿Sí o qué? Vamos hallando y. Tenemos acá que uno es igual a x más y. Por lo tanto, y tiene que ser igual a uno menos x, pero ya tenemos cuánto vale x. X vale un medio. Entonces y sería igual a uno menos un medio. Por lo tanto, y sería igual a un medio. Tenemos x, tenemos y, por lo tanto, la velocidad es igual a g elevado a la un medio por la altura elevado a la un medio. Pero ese un medio se representa también como raíz cuadrada de g por h. ¿Qué literal corresponde para este ejercicio? Bueno, voy a dejar eso mejor. Corresponde al literal A. Preguntas. Algo que no les haya quedado claro de ese ejercicio, tal vez. Otro ejercicio. ¿Ejercicio de cuál? Parecido al último. Otro. ¿En serio? Para resolver ustedes. ¿Algún consejo sobre cómo despejar las fórmulas? ¿A qué te refieres con despejar las fórmulas? O sea, mi pregunta es si te refieres para sacar esto o para despejar dentro del proceso para hallar lo que te pide el ejercicio. La pregunta, ¿a qué tipo de ejercicio se refiere? Bueno, vamos con el de acá. Dice, una cuerda se mantiene horizontal mediante una fuerza F. Si se le hace oscilar verticalmente, se encuentra que el periodo de oscilación T depende de su longitud, de su masa por unidad de longitud y de la fuerza F aplicada. Entonces, T es directamente proporcional a y les dan todas esas ecuaciones de allí. A ver, quiero que me escriban así mismo solamente la ecuación, el boceto de la ecuación, nada más. A ver, escucho sus respuestas. Escucho y leo.
¿Se durmieron? ¿Están ahí? Hola. Nada. Bueno, a ver, si analizamos las opciones, se dan cuenta de que al final del día las opciones nos muestran de que el posible boceto para la ecuación es que todas las variables se estén multiplicando. Alguien dice, profe, pero yo ahí veo que una variable está dividiendo. Ya, no conviene poner una variable que esté dividiendo, porque des en cuenta de que aquí quien divide es la fuerza, pero acá quien divide es lo que viene siendo la masa. Entonces, poner un término a dividir no conviene, pero recuerden que si yo pongo multiplicar, es como que mande el término que esté en el denominador con exponente negativo al numerador. Entonces, tranquilamente puedo decir, ok, t tiene que ser igual a f por L por lambda. Nada más. Pero como no sé qué exponente tiene cada uno, esto sería X, Y y Z. Listo. Ahora, me dicen aquí que se encuentra el periodo de oscilación. T es periodo. Entonces T se mide en segundos. Eso es igual a tiempo. Longitud, pues eso es obviamente longitud. Lambda, en este caso, viene a ser masa. Y F, que viene a ser fuerza, sabemos que la fuerza se mide en newton y los newton no es otra cosa que kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Masa por longitud por tiempo a la menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente reemplazamos ahora los términos. Tiempo sería igual a fuerza, que es masa elevado a la x por longitud elevado a la x por tiempo a la menos 2x. Longitud elevado a la y masa elevado a la z. Reagrupando los términos, tiempo sería igual a masa elevado a la x más z, longitud elevado a la x más y tiempo elevado a la menos 2x. ¿Qué es lo que pasa con esta ecuación? Aquí solamente tenemos para igualar el tiempo, pero ¿qué es lo que pasa con las otras dos variables? ¿Qué es lo que pasa con la masa y qué es lo que pasa con la longitud? ¿Qué es lo que hay aquí? Yo sé que ahí no veo nada, pero puedo poner masa elevado a la cero y longitud elevado a la cero. Al final de cuentas, que un término esté elevado a la cero, eso es uno. Y uno por cualquier cosa sigue siendo la misma cosa, por lo tanto no estoy alterando la expresión. Y con eso ya tengo con qué igualar cada uno de los términos. Y con esto podemos decir tiempo a la uno es igual a tiempo a la menos 2x, por lo tanto x es igual a la menos un medio. Ya tenemos un valor. Masa es igual a masa elevado a la x más z, esto a la uno. Por lo tanto, uno es igual a x más z y z es igual a uno menos un medio. Ese x pasa a restar, por si acaso. Entonces z sería igual a uno más un medio, que esto sería 3 medios si no me equivoco. Ya tenemos el valor de z, tenemos el valor de x y nos hace falta el valor de y. Y para y, aunque a ver, aquí un error, error, puse uno y habíamos puesto que era cero y nadie dice nada. Habíamos puesto cero, este es cero, por lo tanto, esto no es uno, no es uno y esto no es la respuesta. Este es cero
y tendremos que z es igual a un medio. Perdón, me había olvidado que le había puesto cero. Ya, y por último, tendríamos que longitud a la cero es igual a longitud a la x más y. Por lo tanto, cero es igual a x más y sería igual a menos x, o lo mismo que decir y es igual a un medio. Tenemos el valor de y, tenemos el valor de z y tenemos el valor de x. ¿Estamos claros hasta aquí? Ya con esto ya tenemos la respuesta prácticamente. T sería igual a f elevado a la menos un medio, L elevado a la un medio y lambda elevado también a la un medio. ¿Cuál de estas respuestas sería? Tensión sería igual a longitud por lambda, todo esto elevado a la un medio, sobre f a la un medio. Y no sería menos un medio. ¿Por qué menos un medio? X vale menos un medio. Y menos por menos, más. O sea, no lo puse porque ya lo hice acá. X pasaba a restar, quedaba menos X, pero X es menos un medio. Vamos a ponerlo por pasos para que no se pierda. Menos un medio, Y es más un medio. ¿Ya? Ahí sí estamos más claros. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Ya. Ok, por lo tanto, la tensión, perdón, el periodo, no confundí con T de tensión, es longitud por masa sobre F y todo eso elevado a la un medio. Sería literal C. Lambda longitud sobre F y todo eso elevado a la un medio. Bueno, preguntas. ¿Hay o no hay preguntas? Profe, al final F no lleva menos 2. ¿En dónde? ¿En dónde lleva menos 2? Menos un medio. No, ya lo reemplacé aquí. Menos un medio. Pero lo mandé al denominador. Por eso está acá abajo. F a la un medio. Recuerda que si tú cambias entre numerador y denominador, el exponente cambia de signo. O sea, queda como un medio positivo porque lo mandé a dividir. Estaba multiplicando, ¿ya? Y lo estoy mandando a dividir. No sé si ahí está claro. Sí o no. Ok, alguien más me había hecho una pregunta. Dice, profe, para este ejercicio sí se necesitaba reemplazar. ¿A qué te refieres con que se necesitaba reemplazar? ¿Reemplazar qué cosa? Pregunto yo, ¿reemplazar qué cosa? Con las fórmulas dimensionales. Pero acá también lo hicimos. Solamente que acá son pequeñas. O sea, sí o sí se tiene que reemplazar. O sea, no estoy haciendo, si te das cuenta, el proceso es el mismo. Pongo un boceto para mi ecuación, describo las ecuaciones dimensionales de cada una por separado para luego reemplazar en la ecuación que yo armé.
que fue lo que hicimos aquí. Luego, pues simplemente igualo términos, como misma base, prácticamente el proceso de una función exponencial a la misma base, simplemente se igualan los exponentes, despejo mi variable y nada más. Lo mismo hice acá. A la ecuación reemplacé cada una de las expresiones dimensionales. Como nos dimos cuenta de que hacían falta términos de un lado del igual, eso lo pude resolver elevando a la cero esos términos que hacían falta. Con eso, pues, armé tres ecuaciones para la tensión, perdón, para el periodo, para la masa, para la longitud, y ya el resto fue despejar. O sea, si te das cuenta, mismo proceso, misma base, se igualan los exponentes, despejo, reemplazo en la otra ecuación, despejo en una, reemplazo en otra, y con eso obtengo los tres valores. Y ya al final, pues, reemplazo en cada uno de los exponentes y reacomodo la ecuación para ver con qué literal coincide esa respuesta. Ya, no hice nada del otro mundo. Bueno, preguntas, tal vez. Algo que no haya quedado claro durante toda la clase. Ya, mandaría un ejercicio de deber que planteé. Este ejercicio lo planteé yo. A ver, dejen ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, a ver. A ver, lo que sí no recuerdo si hubo algún error por ahí. Creo que no. Al menos que yo recuerde, no había errores en el ejercicio. Ya, este ejercicio creo que lo hice el pre-antepasado o el prepasado. Lo formulé y todo, pero sí no recuerdo si había algún error, porque no sé si un estudiante había encontrado algún error en él. Creería que no. Pero traten de hacerlo. Si llegan a encontrar alguna inconsistencia, me lo pueden hacer saber. Ya, porque nunca lo corregí, o creo que sí lo hice, pero no tengo el PDF donde está corregido y solamente tengo la foto de cuando yo lo mandé, que es este de aquí. Y sí, es un poco extenso. Y lo único que les digo es que si de verdad quedó claro lo que les expliqué el día de hoy, el ejercicio es facilito. Pero de una vez les digo que el ejercicio no es corto. Sí van a tener que aplicar todo lo que yo expliqué. Y cuando digo todo es todo. Y si lo digo es porque, obviamente, yo lo hice y lo hice con esa intención de que se aplique todo. Profe, y esperamos a la próxima clase. La próxima clase lo voy a resolver. Sí, porque sí quisiera tenerlo resuelto. O sea, quisiera resolverlo. Y aquí mismo, obviamente, como ustedes ya lo han hecho, ustedes ya me van dando por ahí las respuestas. Y por si algún caso, por eso dijo, si llegan a encontrar alguna inconsistencia, ahí sí me lo hacen saber. Me dicen, profe, ¿sabe qué? Esto de aquí parece que está mal. ¿Será en esta misma semana la próxima clase? Sí, será esta misma semana. Si no es el viernes, no lo sé. Bueno, eso lo avisarían con tiempo en el grupo. Bueno, igual no se olviden, las clases en la Academia Gauss van a ser impartidas por mi persona. Algunos, como tal, ya me conocen y saben cómo explico la materia y qué ejercicios yo les traigo para resolver. No siempre traigo ejercicios sencillos y si no encuentro ejercicios sencillos o difíciles, bueno, yo mismo me pongo a plantearlos. No me presenté al inicio porque sé que hay muchos que no me conocen. Eh, Generalmente
profe, mañana también hay clase, pero con el profe Elkin. Eso sí no lo sé. Yo con las clases de los demás, ahí sí no tengo conocimiento como tal, solamente con las mías. Para aquellos que no me conozcan y por ahí les puede estar sirviendo, lo estaría pasando a la siguiente clase, porque tengo que acomodar los videos, porque tengo una playlist que di el prepasado, pero solo es teoría. Ahí sí no van a encontrar ejercicios, eso sí, de una vez les voy diciendo, de clases solamente teóricas. No hay ejercicios, así que ejercicios no esperen encontrar ahí, ¿ya? En el caso de que se quieran por ahí ir reforzando, ir adelantando, solo teoría. Ejercicios ahí sí, ya bueno. Eso sería por su cuenta o para aquellos que se interesen en inscribirse. Pues bueno, las clases grabadas, ¿dónde las pasan? Yo no soy quien pasa las clases y asumo yo que las suben en una plataforma, que creo que por ahí vi que pidieron un registro para que tengan el acceso a las grabaciones. Eso por la semana, creo que es por estas semanas que es el prácticamente como que el vacacional previo al pre. Pero ya una vez comienza el pre, ya eso queda exclusivo para aquellos que se inscriban en la academia. ¿Ya? Eh, no soy mucho de hacer publicidad, pero igualmente es como que tengo que hacerlo. Eh, Dejen busco la foto. Ya. Según me dijeron que por esta semana están como que en promoción. Y bueno, ya eso depende de cada uno, qué materias vea, qué materias decida ver dentro de la academia. Creo que los precios como que van variando allí. Creo que si son repetidores incluso tienen un descuento extra. Creo que algo así me habían comentado a mí. No estoy muy al tanto, la verdad, de eso. Ya cualquier información sí tendrían que escribir a los números que aparecen allí. Yo no puedo dar información de eso porque no estoy al tanto como tal. Eh, entonces, ahí para que los tengan en cuenta, el PDF creo que también se los van a subir en esa plataforma junto con la grabación. Así que si no llegan a encontrar el S, le escribo a Gauss. Sí, le escriben a él. Yo voy a dar clases este pre aquí en Gauss. Eh, a mí me conocen como King Darius. Si alguna vez escucharon de alguien que daba clases de física con ese nombre, pues soy yo. Igual pueden pedir referencias, pueden ver las clases que les voy a pasar y se van a dar cuenta de que yo explico la materia como se debe. ¿Y cuál es la razón de ser de el por qué explico ejercicios complicados? Porque si llegasen a pasar, si tienen el empeño y el desempeño de aprobar todo el pre y ir a semestre, yo soy ayudante de física mecánica en el semestre. Entonces, no es como que les voy a explicar cosas sencillas. Les voy a explicar cosas para que en semestre no estén muriendo con la materia. En semestre, obviamente, física es más complejo. Entonces, eh, por mi parte, tienen la seguridad de que sí les voy a explicar la materia tal y como se debe, no para que aprueben el pre, sino que para que lo aprueben y aprendan como tal la materia y no estén en semestre pataleando con la materia, ¿ya? Porque en semestre sí es más complicado y yo ahí obviamente soy un poco más, sí, física mecánica, no, física mecánica, ¿ya? Es física mecánica, no solamente mecánica. Mecánica es otra materia. Física mecánica es la primera física que ustedes ven en semestre. Y como tal, soy ayudante de esa materia. O sea, prácticamente soy profesor de esa materia en SPOL. O sea, prácticamente. Soy de semestre, sí, soy de semestre. Estoy como por el quinto semestre, ¿ya? Entonces, por mi parte, eso sería todo por hoy. Sí, profe, ayúdenos. Soy ayudante en semestre, no aquí en el pre. Prácticamente si pasan, los verías en semestre, como tal. Pero lo que tiene que ver con el pre serían clases virtuales dentro de la Academia de Gauss. ¿Ya? Explican muy bien. Yo diría que para este tema no soy muy bueno cuando no hay mucha teoría.
Porque aquí, si se dan cuenta, es simplemente esto y el resto es ejercicios. Cuando lleguen los temas de teoría, ahí sí es donde me desenvuelvo más. Física, electricidad, magnetismo. No doy esa materia porque no he estudiado la verdad esa materia, pero si me pongo a estudiar, sí, en algún momento y algún día. Pero ahorita no, no doy esa materia, la verdad. No, yo no doy clases de matemáticas, solo me enfoco en física, nada más. Sí, solo doy física. O sea, matemática tienen a Elkin, tienen a Andy, tienen a un pocotón de profesores por allí, ya depende de ustedes con quién quieran ver la materia. Entonces, pues nada. Bueno, preguntas, preguntas, ¿no hay más preguntas?